Y por último, en esta cadenita de master, bien, y ahora si quieren, simplemente para cerrar, volvemos a chequear la diferencia, un limiter. Pero en este caso, no el limiter de Ableton, sino que utilicé el limiter de Ozone, el Maximizer. Porque me parece mucho, mucho mejor que el limiter nativo. El limiter nativo de Ableton tuvo muchas mejoras en estas últimas versiones, pero todavía no llega a trabajar realmente, tal vez como en este caso otros plugins, que es el limiter de Ozone. Reel, modo Reel. Modo Reel. Se lo explicarán aquí en mi estudio. Andy pone, me serviría si me lo explicaran aquí en mi estudio. Y bueno, viste unos pasajitos ahí, viste. No, lo probaré y seguiré testeando a ver qué tal. Bien ahí, Andy. Modo Reel es que lo interesante del Ozone es que, del Maximizer de Ozone, es que después de configurar básicamente el True Peak que queremos que llegue y seleccionar el algoritmo, en este caso tiene varios algoritmos, pero el mejor tiene el 5 ahora, pero bueno, nos quedamos con el IRC4 Modern, que es la forma en la cual va a trabajar justamente. Poner True Peak y decirle que el output level sea, en este caso, menos 0,30, igual que viene por defecto el limiter, por ejemplo, nativo. Que dicho sea de paso, ¿sabían que ese menos 0,30 es el valor que se establece, por ejemplo, para los CDs? Loco. Y para el máster de los CDs. Y lo interesante es esto, que yo puedo decirle acá que llegue a una medida de LUFS en vez de yo estar subiendo, que no me cuesta nada, pero bueno, vieron que cada vez nos volvemos más vagos. Entonces le pongo, por ejemplo, vamos a imaginar un menos 6 LUFS, altísimo. Y esto es interesante porque parado en el drop, obviamente siempre, y dándole acá a Learn Input Gain, básicamente va a leer a cuánto está entrando y va a subir la ganancia solo para llegar a menos 6 LUFS. Vamos a escuchar. Le pongo Learn Input Gain. Obviamente está exagerado esto, adrede, pero fíjense, de hecho esta medida ahí, pero fíjense la reducción justamente de ganancia que tiene, y acá los LUFS menos 6 y pico. Obviamente se escucha así, sobre limitado, digámoslo, porque toda mi curva tonal no estaba pensada para llegar realmente a menos 6, por supuesto, porque yo quería mantener bastante grave. Entonces, vamos a volverlo, por ejemplo, a un menos 7.5. Fíjense qué interesante porque podemos tipear los LUFS. Recordemos que un muy buen LUFS es, por ejemplo, menos 8. Entre menos 8 y menos 10 estamos hablando del LUFS volumen en competitivo, básicamente, ¿no? En el cual nuestro track no se va a escuchar más bajo que otros tracks, y cuando tiren mi track algún amigo DJ, por ejemplo, si hablamos de música electrónica, no va a pasar que mi track al escucharse bajo tenga que subirle la ganancia, sino que va a permitir una mezcla bastante fluida. Entonces, nuevamente menos 7.5, Learn Input Gain. Y ahí está más flojito. Bien. Ahí está joya. Ahí está bien, no hace falta más. Menos 7.5. A veces más. Es un promedio más o menos. Bien. Entonces, por ejemplo, el limiter, en este caso, es el último dispositivo en nuestra cadena de mastering, justamente, y nos permite llegar a un volumen más alto, teniendo en cuenta que un limiter básicamente es un compresor con el ratio infinito, por ejemplo. Lo cual quiere decir que el ratio son la cantidad de dBs que deja pasar la relación de decibeles que deja pasar justamente el umbral o el threshold. En este caso, al tener un infinito, no deja pasar ningún dB. Por eso es que queda realmente clavado ahí en menos 0,30. Como para cerrar esto, escuchemos al final, ¿no? Nuevamente, volvemos a hacer el testeo de cómo sonaba en 0 dB, ¿sí? Sin lo que era toda nuestra cadena de master, de mezcla y master. Sonando a 0 dB. Ustedes lo pueden ver acá. True Peak. Fíjense. Acá abajo dice True Peak menos 0,30 por el limiter. Y con la cadena de master
también tiene UFS más alto. Bien, notamos una gran diferencia, ¿no? Me parece que Sí. teniendo en cuenta todas estas cosas que hemos hablado un montón, nosotros dijimos, bueno, mostramos uno y vos haces el otro, Dari. Y no, Tal cual. Pero no, está buenísimo porque viendo todo el proceso son una serie de pasos que son sutiles realmente. Fíjate que es un dB por acá, dos dB por allá, un saturador con poco decibeles de saturación, un compre. Bueno, y todo eso van moldeando el sonido. Obviamente nosotros tenemos que saber qué está haciendo cada cosa, ¿no es cierto? Si bien entiendo que al principio uno sigue una receta esperando un resultado, ¿cierto? Cuando uno no recién está aprendiendo, recién está empezando y seguís esa receta, pero no siempre esa receta va a hacer que tu track mejore al 100%, ¿cierto? Capaz que mejore un poco, pero siguen teniendo ciertas inconsistencias, como por ejemplo que el grave, los graves son demasiados o siento que, como decía, ¿no? Siento que algunos elementos se me ocultan, siento que por ahí pasa algo que no entiendo qué está pasando y ahí cuando llegas a ese punto y realmente te va a ocurrir, llegues o no llegues a ese punto a la primera, vas a tener que ir entendiendo qué hace cada paso, ¿sí? Qué hace cada elemento en nuestra cadena de mastering, qué es lo que está haciendo realmente y qué es lo que me puede estar dando el problema. Normalmente los problemas vienen mucho por el lado de los compresores, ¿sí? Y de los graves, del control de los graves, de las frecuencias en el máster. Siempre terminan de alguna forma u otra afectando. Así que diría primero atacar esas partes, ¿no? Primero ir y ver qué está pasando con los graves, qué está pasando con los compresores, que es por ahí lo que más difícil es de agarrarle la mano, ¿sí? O llegar a manejarlos bien. Y luego ir por las otras cosas, ¿sí? Cosas más sutiles, como por ejemplo el estéreo, ¿sí? Ensanchar en forma estéreo, mid-side, mezcla mid-side, y lo que serían ecualizadores, ¿sí? Pero yo diría que primero vayamos más por el control de los graves, ¿sí? Controlar bien los graves, mantenerlos eh, a un buen nivel. Y eso nos va a agilizar o por lo menos nos va a solucionar unos cuantos problemas en el máster y luego ir por los otros elementos u otras partes de nuestra cadena de mastering. ¿Sí? Así que está buenísimo porque vimos un general, pero ese general dio bastante buen resultado, o sea, se nota mucho la diferencia entre el antes y el después, la verdad que es mucha. Y fíjense que no son, siendo una cadena de mastering, no son tantas cosas, ¿sí? Es un ecualizador, mezcla mid-side, que eso de lo mid-side inclusive lo podrías haber obviado, sí, sí, porque es algo muy sutil, pero está buenísimo. Mid-side, lo que saturador. sería compresión, sí, un saturador, compresor, y de ahí pasamos a los zones que sería como la limitación y un maximizador, sí, pero son un par de pasos bastante buenos, sí, que si ustedes lo ven cada una de las partes, sí, la hacen suya, la hacen propia, ¿sí? Se fijan cada una de las partes que está haciendo, van a llegar a un buen resultado, ¿sí? Recuerden no sobresaturar, sino sobrecomprimir. eh, Traten de no hacerlo. Uno por ahí al principio sí lo hace, sí lo hace, pero siempre tengan en cuenta el track de referencia, ¿sí? Siempre ténganlo ahí a mano para ver si están sobrecomprimiendo, sobresaturando, tienen demasiados graves, medios o agudos, ¿sí? Así que con eso lo eh, van a poder comparar bien y no se van a ir tanto, ¿sí? de frecuencias.